Hola a todos, nuevamente qué honor contar con este privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero pedirle que antes de iniciar oremos un momento a Dios. Vamos a decirle: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos laves con tu preciosa sangre, Cristo, y que el día de hoy nos hables y nos ministres por tu Espíritu Santo. Amén. Hoy nuestro tema va a estar alrededor de la ansiedad. Y más allá que de la ansiedad, lo que quiero hablar es de la paz de Dios, que puede totalmente derrotar esa ansiedad. No solo controlarla, derrotarla totalmente. Y la verdad es que cuando le pedí a Dios que me mostrara de qué quería que hablara hoy, ponía este tema fuertemente en mi corazón, porque de hecho este fue un flagelo por el que yo misma tuve que atravesar y vivir durante un periodo de mi vida. Y algo que me parece que es importante que tengamos claro antes de continuar es que nos hagamos una pequeña diferencia entre el temor y la ansiedad, porque son palabras que a veces nos pueden parecer parecidas y generar confusión. Entonces digamos que cuando se habla de temor, se puede estar hablando más sobre la emoción que uno experimenta ante una amenaza. Y de hecho, científicamente, el temor se tiene como una emoción que ha permitido al ser humano sobrevivir, ya que precisamente al estar ante una amenaza y surgir esta sensación, lo que hace es ponerte en alerta para ponerte como a salvo. Por el contrario, digamos que la ansiedad es una emoción que se genera ante una amenaza posible por suceder. Generalmente es una amenaza que tú mismo empiezas casi que a recrear en tu cabeza, digamos más hacia el futuro, o también que se genera cuando puedes estar recordando de una manera muy vívida una situación difícil del pasado. Entonces la ansiedad, digamos que más que de tratarse de una situación real, aunque a veces puede suceder con una situación real, empieza a vivirse intensamente sobre hechos que pueden estar en el futuro o incluso en el pasado y que te producen sensaciones como nerviosismo, como angustia, como pensamientos que son perturbadores. Y bueno, déjame decirte antes de continuar, y quiero aclarar que yo no soy profesional en temas de salud, yo soy profesional en un área de la ingeniería, así que pues bueno, no soy experta profesionalmente hablando de este tema, pero lo que te voy a hablar hoy te lo voy a decir desde lo que yo misma experimenté durante el periodo que lo viví y pues también basada en algunas cosas que he leído respecto al tema. Pero pues si cometo alguna imprecisión, disculpas de antemano. Y bueno, también me parece muy importante que entendamos la diferencia entre ansiedad, entre un trastorno de ansiedad y una enfermedad mental. Así como estar triste no es igual a tener un comportamiento de depresión o ser depresivo. Tener ansiedad en un momento no significa o no es igual a tener un trastorno de ansiedad, como tampoco es igual a estar enfermo mentalmente. Entonces digamos que la ansiedad es un poco esto que mencionábamos anteriormente y es normal que todos lo experimentemos en algún momento de nuestra vida. Pero el trastorno de ansiedad se refiere un poco más cuando esos sentimientos de preocupación excesiva, de angustia, de pensamientos que llegan constantemente y que son desagradables, se vuelven repetitivos, se vuelven muy frecuentes, se vuelven, digamos, constantes, te llegan repentinamente y durante un periodo de tiempo prolongado o muy frecuentemente no se van y llega a un punto donde te empieza como a incapacitar o a dificultar llevar una vida diaria. Un trastorno no es una enfermedad mental. Realmente como la palabra trastorno de hecho se refiere a cuando algo tiene un cambio o una alteración digamos como en su funcionamiento o su comportamiento normal. Entonces un trastorno mental o de ansiedad no es que la persona esté como tal enferma, es que algo, digamos, dentro de cómo se manejan sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento, no, digamos, está acorde a cómo debería ser.
Digamos que escuchaba a una profesional de la salud hablar y decía que las personas que son enfermas mentales deberían considerarse más aquellas que ya tienen un factor fisiológico o biológico que digamos genera algo en su mente. Por ejemplo, yo he visto casos de personas que en autopsia se les descubre que es que tienen como daño en su tejido cerebral y por eso digamos tenían comportamientos pues totalmente digamos anómalos, por así decirlo. Entonces es muy importante que tengamos esto claro, me parece a mí, porque este tema de la ansiedad, del trastorno de la ansiedad, de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales es cada vez más común, más presente en nuestra sociedad, más generalizado, aunque no debería ser normal, pero sí es común y tenemos poco conocimiento o entendimiento de estos problemas de salud mental. Y de hecho, viendo unas cifras de la Organización Mundial de la Salud que salieron de hecho hace poco, mostraban que, por ejemplo, que durante el primer año de la pandemia la incidencia de la ansiedad y la depresión incrementó en un 25%. Esto es una cifra impresionante, de verdad es un incremento grandísimo. Y ellos mismos manifestaban que la presencia de estos trastornos mentales también tienen incidencia ya en otras afecciones físicas. Por ejemplo, cuando tú empiezas a tener ansiedad, crisis de ansiedad, trastornos de ansiedad, empiezas a experimentar síntomas físicos como taquicardias, palpitaciones, fatiga. A mí, por ejemplo, algo que me pasó durante el periodo que yo tuve esta crisis tan intensa de ansiedad es que yo empecé a bruxar mucho en la noche, a apretar mucho los dientes sin darme cuenta y pues la forma de mi cara siempre ha sido como cuadradita, eso es uno de los tipos de formas de cara y redonda, alargada, pero digamos que el apretar tanto los dientes por el estrés en la noche hizo que estos musculitos de acá se me desarrollaran más y mi cara se volviera aún más cuadradita. Entonces miren cómo esa ansiedad desencadenó incluso en una alteración de mi aspecto físico. Provocan problemas gastrointestinales de diferente tipo. Entonces hay una relación entre estas cosas mentales y ya cómo desencadenan en la parte física. Y buscando como información sobre esto, me gustó porque en un artículo que hablaba sobre qué es la ansiedad en la Biblia, empezaban definiendo que la ansiedad, la palabra proviene del latín ansietas, que traduce, voy a estar leyendo, un estado de angustia o aflicción que puede sufrir una persona sin necesidad de existir un motivo alguno para tener realmente una preocupación o estrés. Miren que esa es la diferencia como con un miedo real. Esto es lo que caracteriza la ansiedad. Muchas veces no hay ni siquiera una razón real, pero es una angustia que tú no te logras quitar. Y dice que conlleva la pérdida de control o la sensación de no tener solución al problema presentado. Precisamente esto vives en la ansiedad. A ti te empieza a llegar una avalancha de emociones que tú no te puedes sacar de tu pecho, de tu mente, una cantidad de pensamientos que son muy desagradables, que te despiertan mucho temor, que te despiertan muchísima angustia, pero por más que tú no los quieras tener, no los logras echar fuera de ti. Y la verdad, pues las causas de la ansiedad son desconocidas. Como les decía, la ansiedad es normal que la sintamos todos en algún momento, en un momento de estrés. Lo que no es normal es cuando eso ya se vuelve como algo que está como instalado en ti, frecuente en ti, y que ya pues se te vuelve la vida realmente muy difícil de llevarla cotidianamente. Pero digamos que se ha visto que factores bueno, situaciones traumáticas claramente o ya situaciones como fuertes o de estrés muy grandes en personas que quizás tenían una tendencia a desarrollarlo, pueden hacer que digamos haya como un rompimiento de un, por así decirlo, de un vaso que estaba muy frágil y llega una situación digamos que para la persona es fuerte y da una estocada final que lo lleva a desarrollar
eso en su mente y en sus emociones. También dicen que pueden haber factores hereditarios, por lo menos en mi caso que yo pasé por ese tiempo. No puedo decir que en mi familia hayan casos conocidos de depresión o de ansiedad o de este tipo de cosas. Más bien, sí puedo decir que fue en mi caso a raíz de una situación muy estresante, muy angustiante que yo viví hace aproximadamente 8 años. Que a mí se me empieza como a desarrollar esta tremenda angustia en mi corazón, y con el pasar de los días y de las semanas no se me iba, y al contrario, con el tiempo empezó a crecer más y más. Y yo empecé, lo que les digo, por el contrario de tranquilizarme, empecé a desarrollar cada vez más unos pensamientos, digamos, abrumadores y muy negativos, no solo con el tema que desencadenó eso, sino con otros temas, por ejemplo, con las enfermedades. Yo tenía mucho miedo de que en mí se desarrollaran enfermedades graves, o que en mi familia o en mis seres amados padeciéramos cosas terribles. Entonces, por ejemplo, a mí me daba miedo que un ser querido o que yo fuéramos, no sé, al dentista, y entonces empezaba a pensar, ¿y si eso no lo limpiaron bien? Y entonces me sacaron sangre, entonces de pronto ya me transfirieron una enfermedad que mortal, y sí, ¿qué tal si yo estoy sintiendo todo esto es porque tengo un tumor cerebral que me está poniendo así toda desestabilizada? Veía noticias sobre feminicidios, sobre ataques con ácidos, y yo sentía ese miedo absoluto, real, que me controlaba, que me hacía casi temblar, que me daba como taticardia y una presión en el pecho, de la angustia de pensar que eso me podía suceder a mí. Es algo que, digamos, no es normal. Y precisamente pensando en esa angustia que sentía en el pecho fue que elegí la imagen de portada de la prédica de hoy, porque esa ansiedad es algo que puede sonar un poco absurdo como lo voy a decir, pero es algo que se siente por dentro. La gente piensa que cuando tú tienes un ataque de ansiedad, no sé, delante de la gente te van a arrancar el pelo, vas a gritar, no sé qué, pero realmente tú puedes estar rodeado de mucha gente, y el ataque de ansiedad es algo que tú empiezas a vivir por dentro, y es una avalancha que se te viene por dentro, aunque quizás la gente no lo esté notando. Pero también esa imagen con las manos en el pecho, para mí era la contraparte de lo que puede hacer Dios, y de cómo puede transformar esa gran angustia en este símbolo y esa sensación de paz que Él puede traer sobre ti y sobre tu vida. Y a mí por lo menos me costaba muchísimo dormir. Me empezaban a llegar muchos pensamientos de terror, y eso se me traducía en parte física. Sentía como que temblaba, sentía la presión, como taticardia, sentía a veces como un calor que me subía aquí por el cuerpo hasta la cabeza. Cuando lograba quedarme dormida muchas veces tenía pesadillas, o me despertaba como viendo cosas, como teniendo pesadillas como entre dormida y despierta. Así que pues para encontrar un poco de consuelo, ya siendo una mujer adulta con más de 25 años, me tocó coger un colchón y llevarlo al cuarto de mis papás y empezar a dormir con ellos, porque a su lado encontraba como un poco esa sensación de paz, y lograba descansar un poquito más, por lo menos no tener esas pesadillas tan vívidas, pero la angustia permanecía ahí. Algo muy horrible cuando sientes ansiedad es que tú, cuando apenas abres los ojos y te despiertas, sientes literalmente como una avalancha, como una ráfaga de algo feo que viene a tu pecho, y de una viene un bombardeo de emociones y de pensamientos muy, muy feos. Entonces realmente vivir para una persona con ansiedad resulta muy agotador. Vivir se siente como algo muy demandante, y que te causa mucho cansancio. Es realmente muy duro, no hay palabras para describir fácilmente lo que uno vive cuando uno está así. Y yo quiero decir y quiero como aclarar para todos que cuando una persona está sintiendo ansiedad, depresión y quizás otras cosas, en la mayoría de los casos, el 99% digo yo, esas son cosas que la persona no controla.
créame que nadie o casi nadie quiere vivir así, a menos que tengas ya algo psicológico donde te guste llamar la atención, pero realmente uno no quiere sentir eso. ¿Quién quiere vivir sintiendo angustia desde que se levanta hasta que se acuesta, teniendo pesadillas mientras duerme? Tú no descansas, tú no tienes paz, tú no tienes gozo, tú no tienes... Y por ejemplo, cuando estás deprimido no es ni siquiera como que llores todo el tiempo, es que tú pierdes la capacidad de disfrutar la vida, sientes un vacío por dentro impresionante. Eso es lo que a ti te trae esa ansiedad. Es difícil vivir así, créame como y persona, si usted conoce a alguien que está padeciendo eso, que eso no es un capricho, no es una pataleta, es algo que la persona, humanamente hablando, se le escapa como de su voluntad controlar y no puede por ella misma sacarse ni de su mente, ni de su pecho, ni de su corazón esa sensación tan fea. Tenga eso claro, así que la solución y el camino no es simplemente decir, ay, ya, siéntase bien, porque siempre con lo mismo, usted puede, póngale ganas, la vida es bonita. No, no es así, no es así de fácil. La respuesta, ya lo sabemos, está en Dios y lo vamos a ver más adelante. Y yo pues vivía muy triste porque además pues pensé que el resto de mi vida iba a ser así, pero algo muy positivo en ese tiempo es que yo compartí esto con mis seres amados, con quien era mi novio y que hoy en día es mi esposo, y con mis padres y mi hermano, y ellos fueron un apoyo impresionante para mí. Y específicamente quiero mencionar que mi hermano, quien era ya cristiano para esa época y sigue siéndolo, eh, yo a veces iba donde él y le decía, mira, yo estoy pensando esto, estoy muy angustiada, y yo esperaba que él simplemente me dijera como que, ya, quítate eso de tu mente, no te preocupes, que eso no es así, todo va a estar bien. Y sí, él me decía esa parte dándome paz, así como también lo hacían los demás miembros de mi familia, pero también él me decía algo muy importante como cristiano, y él me decía, pero eso no es normal, Carolina, tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de Dios. Y eso yo creo que es muy importante porque muchas veces como cristianos parece que nos diera pena hablar de Dios y alguien viene a contarnos sus problemas, su vida, sus cosas, y perdemos la oportunidad de llevarle la verdadera luz. Simplemente le decimos, no, tranquilo, todo va a estar bien. Sí, no, ora un poquito, no, todo se va a arreglar. En vez de decirle, tienes que meterte con Dios porque solo en Él hay sanidad, hay restauración a lo que tú estás viviendo. Entonces, si somos llamados a ser luz, seamos luz de verdad y compartamos a Cristo. Y más cuando estamos viendo una situación donde de verdad Él es el único que puede traer verdadera restauración. Y esa es la actitud que debemos tener como cristianos. Y ya pues para resumir, más o menos después de un año de estar intentando dar esta lucha en la carne, lejos de Dios, sin rendirme a Él, pues finalmente decidí buscar de Dios con todas mis fuerzas, porque Él era mi única esperanza. Y tú puedes decir, ¿por qué para algo que es como mental o emocional vas a buscar de Dios? Si Dios es algo como espiritual. Y yo quiero que hagamos un pequeño recorderis de que somos seres tripartitos. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y en nuestro cuerpo está los sentidos, la fisionomía, la morfología, bueno, la carne. En el alma precisamente están las emociones, los sentimientos, el intelecto, la mente y la voluntad. Y en el espíritu está pues precisamente la conciencia, la comunión y la intuición. Entonces claramente pues cuando hablamos de estos temas podemos encasillar que los temas de trastornos mentales pues precisamente donde caben, en la dimensión del alma, o los problemas emocionales donde están, en la dimensión del alma también. Pero fíjese que estas dimensiones no están aisladas. Mire cómo hablábamos hace un rato de cómo estos temas emocionales o mentales desembocan en síntomas físicos. Asimismo, yo creo firmemente que, no puedo decir que en todos los casos, pero sí creo que en la mayoría de los casos, este tipo de aflicciones que vivimos en el alma pueden venir, o en muchos casos vienen de algo que se está produciendo en la dimensión y en el campo espiritual. Y yo por lo menos nunca en mi caso
durante ese periodo consideré, ni pensé, ni deseé el suicidio, aunque para mí vivir era muy agotador. Yo vivía muy triste, yo decía, qué triste pensar que mi vida va a ser así, eso va a ser un infierno para mí vivir así. Era de verdad terrible pensar en toda una vida entera así cuando cada segundo de mi vida pesaba y era una carga grandísima. Pero nunca pensé en el suicidio, pero a mí me empezó a dar, por ejemplo, miedo cuando entraba a la cocina, me daba como miedo ver cuchillos. Y una vez abriendo la nevera, tenía la mente en otra cosa, tengo muy presente que me llegó un pensamiento o una voz, algo me dijo dentro de mi cabeza, ¿y por qué no te matas? Y yo soy muy consciente y desde ese momento lo identifiqué que ese pensamiento no fue mío, no fue una idea mía. Y yo en ese momento me di cuenta y hoy estando ya tranquila, habiendo superado eso y pudiendo diferenciar que de pronto era algo de mis nervios y qué cosa no, yo puedo decir que yo sabía que esa voz no era mía, esa era la voz del enemigo que me estaba provocando y me quería llevar precisamente a eso. Y en ese momento yo entendí que lo que yo estaba viviendo no era solo algo mental, sino que era algo que se estaba librando en el campo espiritual. Y acuérdese lo que dice Hebreos 11, verso 3, en la última parte, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vivimos acá, casi todo, por no decir todo, de hecho, creo que todo, viene de lo que no se ve y es del campo espiritual. Y para mí un ejemplo de algo similar que encuentro en la Biblia, por poner un ejemplo, es el rey Saúl. En el capítulo 16 del libro, el primer libro de Samuel, versos 14 y 15, dice que ahora bien el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Entonces mire que aquí vemos un caso de una persona que estaba viviendo tormento, aflicción, que estaba viviendo angustia a causa de un espíritu. Y esto es muy importante. Lo segundo que quiero que veamos acá es que este era un hombre que era de Dios, pero él ¿por qué empezó a vivir esto? Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y por qué fue? Porque él empezó a desobedecer a Dios. Así que en mi caso yo creo que yo abrí obviamente totalmente la puerta al enemigo porque es que yo ni siquiera había querido recibir a Jesús. Pero creo que esto aplica también a cristianos que ya han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú siendo un creyente como lo era él empezó a desobedecer. Empezó a hacer las cosas a su manera. Es muy importante que tú como cristiano revises tu vida espiritual, que como David le preguntes al Señor, Señor, muéstrame mi pecado oculto, porque muchas veces a raíz de la desobediencia no nos damos cuenta las puertas que le podemos estar abriendo al enemigo. Y pues yo pienso que esto que dice que el Señor envió ese espíritu atormentador, yo, Carolina, creo que no es tanto como que él haga alianzas con el enemigo y sí, mándale a este. No, lo que pasa es que precisamente el espíritu del Señor se fue de él y cuando nosotros estamos lejos del Señor o por el pecado o la desobediencia hemos abierto una puerta al enemigo, pues obviamente estamos como no del todo en esa cobertura del Señor y obviamente el enemigo va a aprovechar ese campo que le hemos abierto o que le hemos dado para entrar a atormentarnos. Creo que eso fue lo que pasó y tenemos que cuidar y empezar a revisar eso. Y bueno, otro caso muy conocido en la Biblia, y a mí, paréntesis, me encanta la Biblia porque a diferencia de lo que nosotros vemos hoy en día en redes sociales donde todo el mundo muestra una vida perfecta, la Biblia nos muestra personas reales, grandes hombres de Dios con los que Dios los usó grandemente, pero que los muestra con sus debilidades. Eso uno no lo ve hoy en día en redes sociales ni en televisión. Dios nos muestra personas reales con sus luchas, con sus procesos y cómo los usó grandemente. Y un caso muy memorable es el de Elías. Y tú puedes leer
leer la Biblia en los libros de Reyes, en el primer libro de Reyes, más o menos desde el capítulo 17, y en el capítulo 19 se nos habla de cómo él, después de que Dios lo usó para que descendiera fuego del cielo a causa de que oró fervientemente y de que acabó con un montón de sacerdotes de un falso Dios, para mí un demonio, Dios lo acababa de usar tremendamente y una mujer muy mala, Jezabel, lo amenaza y esto causa una angustia terrible en él. Y veamos aquí en primer lugar que el enemigo muchas veces utiliza personas para dañarnos y para causarnos esa ansiedad sobre nuestras vidas. Y eso es lo que vivimos hoy en día y eso, por ejemplo, fue lo que yo viví. Una persona usada por Satanás, pero entendamos que es Satanás quien los está utilizando y eso, digamos, acontece tristemente en este mundo. Pero Elías para mí cometió un error y es que cuando tú vas leyendo ese capítulo, tú te das cuenta y te percatas que Elías se apartó. Él tomó distancia y yo siento que eso espiritualmente nos habla de que él se apartó de Dios. Fuera un día, fuera unas horas, ese tiempo fue suficiente para que Elías llegara a desear morirse. Y esto es el problema que muchas veces tenemos como cristianos, que aunque Él haya hecho grandes milagros para nosotros o en nuestras vidas o en otros, a veces ante la mínima situación parece que se nos olvidara las cosas maravillosas que Él ha hecho y nos angustiamos, nos preocupamos y aún así hasta incluso nos apartamos un poco porque empezamos a buscar respuestas en otro lado o nos empezamos a hundir en nuestra preocupación y esto fue suficiente para que el enemigo lo aprovechara. Él solo necesita un espaciecito, él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar, o por lo menos así lo muestra la Biblia, es como un león que está buscando a quien atacar. Entonces él empezó a desear morirse. Y esto me lleva a otro punto que quiero hablarles de la ansiedad, y es que por lo general la ansiedad viene acompañada, es hermanita de la depresión, porque créanme que cuando uno vive con esa angustia, ese miedo, esos pensamientos terribles, esa sensación en el pecho, esa desesperanza, es que no hay palabras que lo describan. Eso lo único a lo que te arrastra esa depresión. Por eso por lo general las personas que viven esto y lo viven lejos de Dios, muchas de esas acaban prefiriendo quitarse sus vidas. Es como una cosa va llevando a la otra. Tristemente esto es lo que pasa. Entonces, por lo general las personas que experimentan ansiedad se les acompaña también de depresión. Y es increíble porque no solo entre tantos casos que se ven en la Biblia, uno de esos que también se ve fue nuestro mismo Dios, Jesucristo. La Biblia nos dice que cuando Él estuvo en el Getsemaní, cuando ya le iba a pasar todo lo que le iba a pasar, que Él sabía de la crucifixión, la traición, Él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y muchos estudiosos del tema dicen que la palabra que se utilizó es muy cercana al término de la depresión hoy en día. Él tenía una sensación, una angustia que de verdad era algo insoportable. Pero digamos que la buena noticia con todo esto y a lo que quiero que lleguemos es que precisamente Jesús, siendo nuestro Dios, que se hizo hombre, Él nos entiende y nos ayuda en esta debilidad. Dice Hebreos 4:15, pues nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Entonces Él sabe lo que es la angustia, lo que es la ansiedad, lo que es la tristeza, casi que la depresión así extrema, pero Él no pecó. Entonces sabemos que en Él hay esperanza, porque Él precisamente vivió todas esas cosas para que nosotros pudiéramos tener libertad de todas ellas. Y hay una palabra muy importante y muy específica sobre la ansiedad en la Biblia, que la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, y es una gran promesa que la debemos apropiar para nuestra vida, y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero a mí me parece muy importante
que analicemos los versículos anteriores porque por lo general tendemos a ignorarlos. Tomamos los que nos parecen chéveres y los otros y los del contexto los hacemos a un lado. Y en los versos anteriores 5 y 6 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ahí sí sigue lo de echando toda ansiedad sobre Él. Entonces, por supuesto que Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y cuidar de nosotros. Pero es importante primero que nos sometamos a, cuando ahí dicen los ancianos, yo lo entiendo como precisamente esas personas que son guía, que son autoridad, que son liderazgo en nuestros procesos espirituales. Digamos en la iglesia, los pastores. Digamos que para mí es un anciano no de edad, sino digamos, del proceso espiritual. Tenemos que dejar de ser soberbios. Ay, ¿cómo es ser soberbios? Pues precisamente creer que podemos dar esta lucha sin Él, que podemos seguir adelante sin Él, o creer que todo lo hemos hecho bien, que somos cristianos perfectos, o que no lo necesitamos, que no hemos pecado, y lo otro es cómo humillarnos, pues precisamente reconociendo nuestra extrema necesidad de Él y darle un cambio a nuestras vidas donde empecemos a amarlo, a seguirlo, a servirlo y a obedecerle. Y ahí sí, Él nos va a exaltar a su debido tiempo. ¿Y cómo? Con gozo y con paz. Y yo quiero darte como unos consejos, por así decirlo, como unos tips, por lo menos de lo que yo apliqué a mi vida, para salir de eso, porque yo hoy puedo decir que el Señor me hizo libre de la ansiedad. Por supuesto que yo, como cualquier persona, tengo situaciones adversas en mi vida y que me pueden producir en ese momento algo de angustia, algo de temor, pero yo ya lo vivo, digamos, de un modo normal, como cualquier persona, donde yo, en cuanto lo vivo, echo esa ansiedad sobre Él. Le pregunto: Señor, ¿hay algo? Le pido que me evalúe y lo echo sobre Él. Pero digamos, la ansiedad, la crisis que yo estaba viviendo, yo he sido libre de eso y Dios me ha dado gozo, me ha dado paz. Y yo quiero darte hoy este mensaje, que tú, sea que tengas ansiedad, depresión, trastornos mentales, enfermedades físicas, Dios puede hacerlo todo nuevo. Y el primer consejo que me gustaría darte es precisamente que debes volverte a Dios. Sea que no hayas recibido a Cristo antes, como era mi caso, o sea que tú seas un cristiano que por alguna razón te has apagado, te has enfriado, te has desviado, y tienes que decirle: Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? Pero tienes que volverte a Dios, alejarte de tus pecados y cambiar tu manera de vivir. Lo segundo, que es muy importante, es creer que Dios es todopoderoso y que Él puede sacarte de lo que sea, porque muchos médicos, muchos profesionales te van a decir: es que usted no tiene cura eso que está teniendo, eso es un trastorno, eso es una enfermedad con lo que usted va a tener que aprender a vivir y más bien controlar. Usted tiene que creer que Dios es un Dios todopoderoso, que puede hacer lo que para el hombre es imposible y que Dios lo puede librar y hacer limpio de todo eso. Yo no le estoy diciendo que entonces ya, si está medicado, por ejemplo, deje de tomarse su medicina, no, pero sí inicie un proceso con Dios, con esa convicción. Y pues yo no puedo hacer promesas de parte de Dios, porque Dios para cada persona tiene procesos y propósitos diferentes, pero siempre son supremos. Pero por supuesto que crea que Él es capaz, todopoderoso, para sanarlo, para limpiarlo, para quitarle eso que usted está viviendo y hacerlo nuevo. Y bueno, porque es que es muy importante que tengamos claro que aunque no está dentro de nuestra voluntad
quitarnos esas emociones, como les decía ahora, eso es algo muy difícil, casi imposible de controlar humanamente hablando para uno. Lo que sí podemos hacer en un acto deliberado de nuestra voluntad es decir, yo no quiero acabar así, y eso fue lo que yo hice. Yo dije, yo no quiero acabar así el resto de mi vida, y por eso empecé a buscar con todas mis fuerzas del Señor, porque Él era el único que me podía salvar de esto. Lo tercero es muy importante: perdonar. Perdonar. Y quiero para esto y para que digamos lo entienda un poco más, que lea en Mateo el capítulo 18, el verso 21 en adelante, donde está la historia de los dos deudores. Y para mí esto fue de gran revelación cuando el primer libro cristiano que yo me leí se llama Libertad para Escoger, y ese fue muy importante digamos, todo el libro en mi proceso. Pero el primer capítulo habla precisamente del perdón, y es un pastor que explica cómo ellos empezaron a orar mucho en la iglesia porque ellos trataban de hacer liberación de enfermedad y las personas no eran sanas. Y el Señor les mostró finalmente esta palabra donde les dejó ver que muchas personas, en resumen, no estaban siendo sanas porque le estaban abriendo una puerta al enemigo al no perdonar. Porque digamos que esa palabra nos muestra muy claramente esa historia, que así como el deudor que no había perdonado al otro deudor fue entregado a los torturadores, Jesús dijo, asimismo mi Padre hará con ustedes. Entonces no es como les digo, no es como tal que nos entregue, pero si nosotros no perdonamos, estamos abriendo una puerta grandísima para que el enemigo venga y haga estragos. Entonces, vital que perdonemos. Yo por lo menos he orado muchas veces. Yo nunca sentí rabia como tal por la persona que me hizo lo que me desencadenó mi ansiedad, porque lo que empecé fue a sentir mucha angustia. Sin embargo, he orado conscientemente al Señor diciéndole, Señor, aunque yo no he sentido rabia conscientemente hacia esa persona, yo la perdono. Y de hecho ayer 8 de abril terminé un ayuno que estuve haciendo por 40 días, y una de las cosas que puso el Señor orar en ese tiempo, en esos 40 días, fue por la conversión de esa persona. No sé quién es, pero en ese tiempo le he orado al Señor que toque su corazón, que toque su vida, que esa persona, al contrario de que sufra, pague y todo eso, pueda conocer su amor y su salvación, y sea una persona que se entregue completamente a Él y pueda disfrutar las cosas más lindas del Señor. Lo cuarto es renunciar específicamente a eso en el nombre de Jesús. Es muy difícil saber si lo que tú tienes es un espíritu que te quiere atacar, como pues lo que decíamos que podía suceder, o si es una enfermedad hereditaria. Es muy difícil saber a veces la causa o qué es lo que te está atacando. Pero yo lo que sí hacía, e incluso a veces cuando yo estoy empezando a sentir que algo me está preocupando, me está empezando a querer preocupar más de la cuenta, yo no le doy lugar al diablo y yo empiezo a orar y yo digo, en el nombre de Jesús, renuncio a todo temor, renuncio a la ansiedad, renuncio a la angustia, y Señor, en el nombre de Jesús, lléname con tu Espíritu Santo y lléname de tu paz. Ya, uno no da lugar al diablo y ¡pum! O sea, de pronto te toca orar varias veces. ¿Cuánto? Pues las veces que sea necesaria. Pero ora echando eso fuera de tu vida. No le des lugar a eso y renuncia a eso en el nombre de Jesús. Lo siguiente es ayuno. Esto es súper importante, o por lo menos fue una de las cosas que yo empecé a hacer. El ayuno es parte de la vida del cristiano, y esa es una de las formas precisamente para mí de humillarse ante el Señor. Y es muy importante porque en el libro de Marcos capítulo 9 versos 26, los discípulos le preguntan a Jesús que ellos por qué no lograron sacar un espíritu de un joven, y Jesús, hablando del espíritu, le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, sea que sea algo espiritual, que sea algo de origen mental, algo hereditario, lo que sea, o ayunemos. Para mí la oración es una de las maneras de decirle al Señor, te necesito, mostrarle que mi oración es en serio. Y si usted lee la Biblia va a encontrar que ante situaciones muy importantes, los hombres de Dios ayunaban para, digamos, mover la mano del Señor.
Lo siguiente, unido a la oración es, unido al ayuno es oración, como dice que oraba Elías, fervientemente. No se canse de orar, ore, 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 ore mañana, ore tarde, ore noche. Yo por lo menos cuando acepté a Cristo y cuando decidí buscar a Cristo, muy seguidamente, creo que de hecho el mismo día que fui a hablar con los pastores me llamaron finalmente para un trabajo. Y cuando estaba en el trabajo, pues yo me esforcé por hacerlo mejor. De hecho, era reconocida como una muy buena trabajadora, pero a veces me empezaban a llegar como esos ataques de ansiedad y yo lo que hacía era irme corriendo para el baño. Yo me iba para el baño y ahí en el baño, al lado del inodoro, me arrodillaba y empezaba a orarle al Señor que echara fuera de mi vida todo lo que quisiera atormentarme con angustia, y yo echaba eso fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Lo que les digo, yo no me quedaba dándole lugar al diablo, me iba a orar y oraba todo el tiempo, ore todo el tiempo, no dé lugar al diablo. La oración, vemos mucho en la Biblia, la oración insistente puede mucho. Eh, lo siguiente es formar una red de apoyo. Es muy importante que usted busque ayuda y yo pues me parece muy importante que busque en primer lugar de una iglesia, que se congregue, busque de la familia de Dios, busque también, y pues en mi caso fue clave el apoyo de mi familia biológica, mis papás, mi hermano, mi ahora esposo. Es muy importante esta red de apoyo. Con mi familia orábamos todos los días, todas las noches. Mi hermano antes de irse al trabajo me ponía la mano en la cabeza y yo lo sentía mientras dormía él orándome. Andrés, mi esposo, en esa época le falleció el papá y estaba fuera del país y todo el tiempo me llamaba a ver cómo yo estaba. Yo le explicaba, le decía, mira, estoy teniendo esta angustia, y él traía consuelo a mi vida, Dios a través de él. Así que es muy importante el apoyo de tu familia biológica, si lo tienes, pero si no la tienes, créeme que en la familia de Dios la vas a encontrar, que también necesitas apoyo en ellos. Y si decides buscar ayuda médica, pues yo lo que te diría es que eso es, como todo, una ayuda, pero que la verdadera sanidad está en Dios. Ellos te pueden guiar a entender qué pasa dentro de ti, pero la sanidad está es en Dios. Y lo que sí puedo decir es que busques un buen profesional, porque en todas las áreas hay buenos profesionales y otros que pueden dejar mucho que desear, y veo en redes sociales gente diciendo cómo algunos profesionales en esta área de mental, digamos, antes de ayudarlos los afectaron. Entonces, por supuesto que puede ser una gran ayuda, pero si vas a buscar uno, busca uno que tengas tranquilidad, que sea muy bueno. Y si te dicen cosas como, no, eso no tiene cura, toca convivir, realmente deseche esas palabras, se lo digo como cristiana, y crea que Dios puede hacer milagros. Pero no deje de tomar los medicamentos si le están mandando sin que él se lo diga. Eso sí, por favor. Si un día Dios hace un milagro y los va a dejar de tomar, que sea el mismo médico que le diga, oiga, usted ya no tiene que tomar más esto, ¿vale? Lo otro que es muy importante es paciencia, tanto como familia, como red de apoyo, como persona que lo vive. Paciencia, porque esto no es de un día para otro. Cuando incluso ya había recibido a Dios y ya había ido incluso a encuentro, yo seguía sintiéndome así. Esto no fue de un día para otro que ya. Y por lo menos yo le dije a mi hermano una vez que pues que me daba cosas, pues que yo no veía como cambio en mi vida. Y mi hermano me dijo, cuando tú cortas un árbol, las hojas se secan inmediatamente. Y yo le dije, no. Y me dijo, es así. No quiere decir que porque no veas ya el resultado, no quiere decir que ya no haya pasado algo y Dios no esté obrando. Es que esas cosas, digamos, son un proceso, y es muy importante como esa paciencia, porque por lo menos en mi caso, que tenía como esos pensamientos de ansiedad, para mí era muy importante, o sea, yo tuve que poner de mi parte, no, digamos, quitándole poder a esos pensamientos cada vez más y no dejando que tomaran protagonismo. Pero también era muy importante, cuando sentía que me dominaban y que tenía que hablarlo, poder decirle a alguno de ellos, mira, estoy teniendo estos pensamientos, y que me dijeran, tranquila, Dios está obrando, eso no es así, todo va a estar bien. Y es muy importante esa paciencia y esa tolerancia de ambas partes.
Y es muy importante, en siguiente lugar, tener palabras específicas de Dios de la Biblia para esos motivos que te producen ansiedad. Y yo por lo menos te voy a decir dos que yo utilizaba mucho. ¿Por qué? Porque es muy importante que apenas te llegue ese argumento de ansiedad o eso que te causa angustia, empezar a confesar la palabra. Acuérdese que Jesús siempre era, cuando el enemigo lo tentaba, no porque escrito está ahí, suácate, le saltaba el versículo y con eso lo derrotaba. Yo por lo menos tenía dos versículos que los decía constantemente 1000 veces al día porque hablaban precisamente de la promesa de paz que Dios trae a mi vida, precisamente de echar fuera esa ansiedad, pero también de sanidad en toda área, tanto mental, si tú lo quieres tomar así, como en mi caso, digamos, de sanidad, digamos, de todos esos pensamientos que me llegaban de posibles enfermedades. Y es la primera, Jeremías 33:6, dice, he aquí yo les traeré salud y sanidad, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y el siguiente versículo que decía 17,000 veces al día era, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Entonces me llegaba un pensamiento, ¿y qué tal si tú tienes? Y yo empezaba, más el herido fue por nuestras rebeliones. Empezaba a combatir con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es tremendamente poderosa. Lo siguiente que yo te aconsejo es poner alabanzas. Yo realmente te puedo decir que yo sentí el poder de la alabanza, de la música de Dios. Cuando yo no podía dormir, cuando yo sentía ese ambiente espiritual pesado, yo ponía alabanzas y yo no lo hacía como con un efecto placebo. Realmente yo puedo decir que yo noté, porque lo que yo sentía no era algo que se me pasara simplemente con las ganas. Yo puedo decir que yo sentí y que yo viví como al poner alabanzas de ese ambiente espiritual o algo negativo se disipaba. Y vemos miles de ejemplos de esto en la Biblia. Precisamente Saúl, cuando estaba atormentado por este espíritu, trajo a David para que tocara un instrumento y eso traía, digamos, paz. Y así hay muchos ejemplos más, Josafat, en fin. Pon alabanzas. También te aconsejo que leas la Biblia todos los días, pero que lo leas así, hablando. No tienes que gritar, pero habla, porque de verdad, cuando yo empecé a leer la Biblia así en las noches, yo pude volver a dormir. De verdad que yo lo noté, fue impresionante cómo al hablar la Biblia, algo pasó y yo pude volver a dormir. Fue impresionante y recuerdo mucho que lo empecé haciendo con el libro de Juan. Lo otro es que precisamente y de la mano con lo de los versículos, no tengas debates con la angustia. Yo a veces empezaba como que para, entre comillas, calmar mi ansiedad, empezara como a decir, no, pero tal cosa, y el enemigo siempre te va a ganar ese debate. Entonces, no te pongas como a querer debatir con ese, como a querer dar respuesta intelectual a lo que te está generando angustia, sino que corta con ese tema y entrégalo a Dios, porque el enemigo siempre te va a ganar esa batalla, ese debate, y vas a acabar más hundido. Entonces no debatas con él, entrégale a Dios ese argumento y ora, y ya lo que te he dicho. Y lo otro es familia, o red de apoyo. Quiero como hacer un llamado a la conciencia, y es que no veamos a las personas que están batallando con ansiedad o con algún tipo de trastorno como personas débiles. Por el contrario, cuando uno está pasando por esas cosas, vivir resulta muy agotador. Y créanme que antes que ser débil, es muy valiente el acto de cada día, por más que tú no quieras ni siquiera pararte de la cama, intentar levantarte e intentar vivir una vida normal e intentar salir adelante. Entonces me gustaría que viéramos con una mirada un poco más de dignidad la actitud que está teniendo la persona que está luchando contra esto, y que no la veamos como un débil ni tampoco como un pobrecito, sino pues como con mucha compasión de querer acompañarlo en esa lucha, pero no como una persona que es débil. De hecho, es muy valiente quien da la lucha contra estos flagelos mentales y emocionales. Y bueno, como complemento, ya teniendo a Dios en primer lugar y todo eso, si puedes, busca otras actividades. Muchas veces al principio a ti no te van a dar ganas ni de pararte de la cama, pero con el tiempo, y si le vas abriendo espacio poco a poco, pues puedes ocupar tu tiempo y tu mente en otras cosas para
irle quitando campo a esas emociones y esos pensamientos, aunque a uno inicialmente puede que ni ganas le den, uno no siente ganas de hacer nada, pero puedes ir buscando poco a poco algo que te guste, que te motive y ir tomando las fuerzas. Y te quiero decir, y muy importante, no recurras a prácticas de trasfondos espirituales que hoy están muy de moda, como la meditación, como el yoga, no sé, como ir donde el que te echa las agüitas, porque un compañero del trabajo, no, yo fui donde un señor, creé mucho en Dios y él me hizo un rezo y me echó un agua. Eso es malo, eso es malo. Nosotros somos luz. Y precisamente como hijos de luz no podemos recurrir a esas prácticas que, aunque hoy en día se ven muy bonitas, muy cool y las muestren como que dan muchos resultados, realmente son oscuridad, nos van a apartar más de Dios y van a traer a largo plazo o a mediano plazo consecuencias peores a las que estamos viviendo. No busquemos soluciones donde no las hay. La solución es Cristo y no otras cosas que son prácticas realmente de oscuridad. Y hay una palabra que quiero que tengas en cuenta y es la que está en Primera de Pedro 3, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, eso es lo que queremos quienes hemos pasado por ansiedad en ese momento, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de hablar engaño, cuide lo que habla, de criticar, de quejarse, pero sobre todo cuide su confesión. No esté diciendo, sí, es que yo soy ansioso, yo soy bipolar, es que no, cuide su confesión, empiece a cuidar lo que dice y hablar bendición. Sí, es que yo debo tener una enfermedad, no, yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Apártese del mal y haga el bien, esto es volvernos a Dios y obedecerle. Y dice, busque la paz y sígala. En otra versión dice, y esfuércese por mantenerla. Busque la paz. Esto no es algo que apareció así nomás. Esto es fruto del Espíritu. Pero es un proceso que debemos dar, que a veces no es de un día para otro, pero no se desanime y dé la lucha de la mano de Dios. Y creamos que en Jesús ya hay paz, Él ya nos la dio. Él dice en Juan 14, 26, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor ya nos dejó su paz, tomémosla, vivámosla, porque Él nos la quiere dar. Y nada te va a dar esa paz sino Jesús, porque la paz es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y algo que te quiero aconsejar es que en medio de todo podamos agradecer. ¿Qué? Que en eso tan horrible, pues realmente yo doy gracias a Dios porque pues a pesar de que todo esto fue muy horrible, quizás si no hubiera pasado por esto, yo no hubiera buscado de Dios y no le hubiera entregado mi vida a Dios como lo hice. Así que pues esta situación tan dura sirvió para que conociera el amor y el poder de Dios. Agradezcámosle porque aunque tú de pronto aún estés pasando por eso, agradecele desde ya porque Él ya está obrando y tienes que creerlo. Primera de Pedro 5:10, última parte. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y dice 2 de Corintios 1:9, un versículo que me toca. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, solo en Dios, quien resucita a los muertos. Esto es lo que yo siento que viví y lo que creo que va a ser con cada una de las personas que aunque esté pasando por una tremenda crisis mental, de ansiedad, emocional o de salud física, Dios puede hacer esto. Esperábamos morir, pero confiamos en Dios, quien resucita a los muertos. Y te dejo con una promesa, o más bien dos promesas de parte de Dios. Isaías 65:17, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La promesa de Dios es que el todo lo puede hacer nuevo. Él todo lo quiere hacer nuevo, tanto tus circunstancias como a ti como persona. Y no es que Él va a hacer remiendos de ti o como no, cuando tú estrenas una blusa, es blusa nueva, no es la blusa regalada, remendada, que la pusieron en tinte para que no parezca nueva, no. Dios nos da todo nuevo.
y te puede hacer una persona nueva, una persona libre de cualquier cosa que tú estés padeciendo. Si es su voluntad, Él tiene el poder para hacerlo, si está dentro de su voluntad, de sus planes, pero aférrate a Él, busca de Él, no te canses, por favor, no dejes de dar esa lucha. Él puede hacer milagros, Él puede hacer lo que para el hombre es imposible. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Y si tú has vivido esto, así sea por 5 segundos, o estás pasando una tremenda crisis mental, emocional o de salud, o si quieres orar por un ser amado, la palabra nos muestra cómo la intercesión por otras personas, la oración por otras personas, puede obrar tremendamente en la vida de esas personas. Así que ora por tu caso o ora por la persona que Dios ha puesto en tu corazón. Padre, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque aunque esto es algo que cada vez se está viendo en estos tiempos, lo han vivido personas desde el origen, Señor, la angustia, la ansiedad, la tristeza, Señor, pero sabemos que tú todo lo haces nuevo, Señor, y yo hoy tomo esa palabra, Señor Jesús, yo echo fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús toda ansiedad, toda depresión, todo trastorno, toda enfermedad física, mental, emocional, Señor, y creo que tú traerás cielos nuevos y que tú me haces una nueva criatura, que haces una nueva criatura a la persona que sabes que está pasando por esta situación. Si alguien me ha hecho daño, yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús, así como tú también me perdonaste, Señor, sin merecerlo. Y te pido, Señor, que sanes mi vida, que sanes mi mente, que sanes mi corazón y lléname con tu gozo, con tu paz. Yo hoy me humillo ante ti, reconociéndote que solo tú puedes traer verdadera restauración, Señor. A ti entrego mi vida, Señor. Hoy me sujeto a ti, Señor, y te pido que tomes control de mi vida, de mi familia. Trae convicción de pecado, justicia y de juicio, Señor Jesús. Y que seas tú, Señor, trayendo lo nuevo, tu bendición. Señor, Padre Celestial, límpianos, cúbrenos con tu preciosa sangre. Y yo hoy te doy las gracias porque sé que ya estás obrando. Amén y amén.